capítulo 8, y aquellos que puedan ponerse de pie conmigo para dar lectura, por favor, le voy a pedir que me acompañe de pie. Lucas capítulo 8, versículos 22 hasta el 56. Lucas 8, versículos del 22 al 56 de esta serie, Conociendo la verdad del Cristo. Conociendo la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y leo de la Biblia Nueva de las Américas. Uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aun los vientos y el agua manda y lo obedecen? Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo a alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios les rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús. Y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que habían visto les contaron cómo él, que estaba endemoniado, había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios les rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero él, mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo su dinero, fue y lo tocó sin que nadie se diera cuenta. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de predicar tu palabra. Vamos, Señor, que tu palabra sea
nuestras vidas, Señor. Ayúdame a mí a poder traer tu verdad, Señor, de manera fiel. Y abre los oídos de esta tu iglesia para que puedan no solamente escucharla, sino puedan comprenderla, internalizarla, Señor. Y que tu Espíritu Santo convenza a aquellos que necesitan ser convencidos de pecado, traer arrepentimiento y fe. Y sobre todas las cosas, a fortalecer su fe en aquel que es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Yo no sé si usted le ha pasado o han tenido alguna conversación con alguna persona que usted está tratando de decirle a una persona o hablarle o hacer referencia de otra persona. Usted está teniendo una conversación y usted está haciéndole referencia a una persona que usted conoce, pero esa persona que usted está hablando, esa persona no sabe quién es. Y usted está tratando de alguna manera explicarle. ¿Qué es lo que nosotros regularmente hacemos cuando referencia de alguien que esta otra persona no conoce? Pues empezamos a decirle, mira, la persona es así, es físicamente alto, bajito, flaquito, es más gordito, moreno, blanquito. Físicamente describimos la persona, tratamos de explicar cómo es la persona. No es alegre, una persona seria, es una persona bien introvertida, bien extrovertida. Si tiene atributos, comenzamos a hablar de sus atributos mecánicos, que si es contratista, que si pinta bien, que si dibuja bien, que si es músico, a lo que se dedica, ha hecho tal trabajo, todo lo que usted pueda para que esa persona que usted quiera hacer referencia, la persona pueda conocerla, pueda entender quién es, pueda comprender de quién es la imagen más clara de quién es esa persona. Y específicamente es eso lo que Lucas está haciendo a través de esta narrativa. Lucas va a estar contestando la pregunta, ¿quién es este? Lucas se dedica en todos estos versículos que de momento los leemos y muchos de nosotros posiblemente hemos escuchado predicaciones de cada una de estas historias individuales. Pero la realidad es que todas están conectadas a una misma narrativa y la razón es que Lucas nos quiere transmitir algo. Lo que Lucas pretende hacer con nosotros es explicarnos quién es este. ¿Quién es este? Y nos describe quién es este a través de estas narrativas para que nosotros podamos conocerlo mejor. Obviamente podamos conocer mejor a quién, a Jesucristo, que es lo que toda esta serie de Lucas viene tratando de hacer. Conocer la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Entonces, en el contexto que encontramos esta narrativa, sabemos que Jesús está predicando en Capernaum, que Galilea, ha estado llevando su ministerio allí y ahora Él le pide a sus discípulos que se muevan desde Capernaum hasta Gadara, que está al otro lado del mar de Galilea o del lago de Galilea. Por dos razones. Número uno, para salir un poquito de aquella multitud que ya lo tenía un poco agobiado físicamente, pero también Jesús tenía un propósito al otro lado del lago. Y eso es lo que nos encontramos entonces en esta narrativa a Jesús. Y el primer encuentro que tenemos es a Jesús pidiéndole a sus discípulos que vayan con él al otro lado del lago. Y en este lago, que muchos describen como un mar, ¿verdad? A veces lo encontramos como dice el lago o el mar de Galilea. Es un lugar donde por su estructura geográfica tienden a formarse tormentas de manera inesperada. O sea, usted puede salir en un día soleado y de repente en el mismo día soleado se torna gris, se ponen las nubes y se forma una tormenta. Así que no fue que Jesús le dijo, vamos ahora a salir que se viene por ahí una tormentita para cogernos la mitad de camino. No, el día estaba soleado. Estos hombres eran pescadores que conocían de la pesca, conocían muy bien este lago, así que ellos deciden montarse en el bote y navegar hasta el otro lado. Y mientras estaban navegando, vemos que Jesús se queda dormido. Y obviamente, Lucas nos cuenta de que Jesús se queda dormido porque Lucas quiere hacer nuevamente un énfasis sobre que Jesús era un hombre de carne y hueso como usted y como yo y que se cansaba igual que usted y que yo y que quería dormir, necesitaba dormir. Jesús había estado caminando por varios días
ministrando, y yo no sé si usted quizás ha experimentado esto, pero yo lo he experimentado, ministrar, trabajar, predicar, agota. Y llega el punto en que necesitamos una siesta. Y mi esposa sabe que los domingos por la tarde, después que yo salgo de la iglesia, voy a mi casa y me encierro en el cuarto, pongo la cama, el aire acondicionado y me acuesto a descansar. Porque necesito reponer las energías de haber estado el domingo ministrando. Así que supongo yo que Jesús tiene que haber estado más agotadísimo que inclusive que yo. Al punto que aún en el bote, que no debe ser nada cómodo, se quedó dormido. Pero allí dice la narrativa que se formó una tormenta y comenzó a soplar el viento fuerte, comenzó la ola a meterse dentro del mar. Y los discípulos, que eran pescadores profesionales, que estaban acostumbrados a trabajar con esto, tuvieron miedo. Así que lo que estaba pasando allí no era cualquier cosa, no era como que había un poquito de van y ven. No, esto realmente era algo que daba miedo. Y nosotros que hemos experimentado los vientos huracanados desde la ventana de nuestra casa, y eso da miedo. No me quiero imaginar estar en medio de una tormenta en un botecito, cogiendo ese ventorrón, soplando y sin ver nada. Así que era obvio que estas personas tuvieran miedo, porque a veces nosotros queremos hacernos los más valientes. Decimos, la verdad que estos discípulos eran miedosos y Jesús estaba allí. Seguro. Desde acá es muy fácil. Pero vemos que entonces estos hombres, en medio de su temor, levantan rápidamente a Jesucristo y dicen, maestro, maestro, que perecemos. Y él levantándose, dice que reprendió al viento y las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma. E inmediatamente Jesús le hace una pregunta bastante confrontadora. ¿Dónde está la fe de ustedes? Y esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos no es porque ellos no tuvieran fe, porque obviamente tenían fe, porque si no, no hubieran sido sus discípulos. Más bien le está haciendo una pregunta para confrontar por qué estaban teniendo miedo o por qué estaban dudando del poder de Dios en medio de aquella situación. Estas personas habían visto a Jesús obrar grandes milagros a través de esos días. Sanar enfermos, resucitar muertos, inclusive la pesca milagrosa fue otro acto poderoso. Así que Jesús simplemente le está recordando a ellos, recuerden dónde está su fe. Y es que cuando llegan momentos difíciles a la vida de las personas, lo primero que pasa es que se le nubla el entendimiento y la fe la dejamos a un lado. Cuando llegan los problemas a la vida de las personas, lo primero que ocurre es que se nos olvida cuán poderoso es nuestro Dios y que Dios está con nosotros en medio aún de las dificultades. Pero lo importante de esto es que Jesús primero no les preguntó y después hizo que se calmaran las aguas. Él primero calmó las aguas, atendió el problema y luego le preguntó dónde está su fe. Pero cuando sucede esto, entonces los discípulos que se encontraban allí, dice que estaban atemorizados entonces y asombrados. Primero estaban atemorizados por lo que había pasado con la tormenta, pero ahora los había sobrecogido otro tipo de temor. Y es el temor de quién es este que está con nosotros aquí. ¿Quién es este que manda a las olas, al mar, a la lluvia, que se callen y se calman? Y esa es la pregunta que Lucas va a estar contestándonos. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, Juan allí nos da una contestación a esta pregunta de quién es este que los vientos y el agua manda y lo obedecen. Juan 1 y 2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este hombre que estaba en la barca con los discípulos llamado Jesús era Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. Un hombre que se cansaba, que necesitaba dormir, pero al mismo tiempo era el creador de los cielos y la tierra, que tenía poder para decirle a la tempestad, cálmate. Este Jesús es el coeterno, coexistente con Dios Padre y con Dios Espíritu. El que sostiene todo el universo con la palabra de su boca, este es aquel que gobierna sobre todas las cosas y nada se escapa a su poder.
Entonces para nosotros tiene que esta verdad ser un recordatorio de que cuando tengamos momentos difíciles y nuestra fe se vea debilitada, no es nuestra fe la que nos sostiene, es aquel en quien hemos puesto nuestra fe. Nuestra fe puede estar débil, pero Jesucristo en quien nosotros hemos creído no es débil. Él sigue siendo poderoso para tener control de todas las circunstancias. Y aunque nosotros a veces desconfiamos y nos sentimos que Dios no está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios no se ha olvidado de nosotros y Él está en medio de las tormentas y nos ayuda a pasar a través de las tormentas de la vida. Entonces la primera contestación es que ¿quién es este? Este es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Número 2, versículos 26 al 38. ¿Quién es este que los demonios le temen y le obedecen? Cuando vemos que dice, versículo 26, entonces navegaron hacia la tierra de los Gadaneros, llegaron al otro lado. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que estaba mucho tiempo poseído por demonios. Y no era un solo demonio, dice que eran muchos demonios, que cuando él le pregunta, ¿quién eres tú? Dice, no, somos una legión, o sea, muchísimos. Lo interesante es que cuando los demonios ven acercarse a Jesús, ellos inmediatamente se sienten amenazados por Jesús. Y lo vemos en el versículo 28. Dice, al ver a Jesús gritó y cayó delante de él. Y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora vemos aquí los demonios contestando la pregunta, ¿quién es este que manda los vientos y le obedecen? Este es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios Altísimo. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ese es el que tienen frente a ellos. Te ruego que no me atormente. Ellos reconocían el poder y la autoridad que tenía Jesús sobre ellos. Ellos sabían que Jesús podía enviarlos al abismo y por eso ven que ellos dicen, por favor, no nos envíes al abismo, mejor déjanos irnos a esos cerdos. ¿Qué hizo Jesús? Está bien, vayan. Versículo 32, les dio permiso. Así que salieron los demonios de aquel hombre, se meten en el hato de cerdo y los cerdos entonces van directamente hasta el precipicio. Lo interesante es que toda la gente que estaba allí, en vez de alegrarse de que aquel hombre había sido libertado de los demonios que le habían atormentado por muchísimo tiempo, lo que hicieron fue quejarse porque le habían matado los cerdos. Mira, Jesucristo cogió, libertó a este endemoniado y nos mató los cerdos. Qué terrible es la gente. Así somos, hermano. Nos enfocamos en las pequeñas situaciones de la vida en vez de enfocarnos en el gran panorama divino. Aquel hombre que había sido atormentado por muchísimo tiempo, que había estado desnudo, que había estado atado con cadenas, que se había llevado para aquí y para allá, ahora había sido libertado por el poder de Jesucristo, había estado ahora en su juicio cabal, había estado con ropa y estaba sentado a los pies de Jesús. Y aquella gente enfocándose en que los cerdos se habían matado. Oye, y nosotros en nuestro tiempo no somos muy diferentes. Vivimos en una cultura donde hoy los animales tienen más valor que la misma gente. La gente puede ir y abortar cuando quiera, donde quiera, a la hora que quiera, pero que se muera un perrito, un cerdito o un gatito y puedes ir preso. No cambiamos. El corazón del humano sigue estando tan dañado que no podemos ver cómo Jesús vino a libertar, a traer bendición a aquellos que estaban oprimidos y fijamos nuestros ojos en aquellas cosas que se pierden, que son materiales. Y allí se encontraba aquel hombre que había estado preso por mucho tiempo de aquellos demonios, ahora estaba sentado a los pies de Jesús. Y esto me recuerda en la predicación hace unas semanas atrás, cómo vimos que aquella mujer de mala fama terminó llorando a los pies de Jesucristo. Y esto entonces me hace recordar que Jesucristo es compasivo aún con aquellos que la gente no quiere tener a su lado. Todo el que la gente desprecia,
Jesús permite que se le acerquen. Entonces debe ser un recordatorio para nosotros, amados hermanos, que si Jesucristo me permitió a mí acercarme a Él, yo en la misma manera tengo que abrir mis brazos para recibir a aquellos que están lejos de Cristo y permitirles que se acerquen a Cristo también. Vemos que aquel hombre no solamente fue cambiado y estaba postrado a los pies de Jesucristo, sino que ahora que Jesucristo iba a volver al otro lado del lago, él decía, por favor, déjame ir contigo. Él quería seguir a Jesús a donde Jesús fuera. Pero Jesús le dijo, no, eso no fue para lo que yo vine para acá. Yo vine para acá para libertarte, pero es para que tú vayas y cuentes cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y es que el poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra de los lugares celestiales está muy por encima de todo principado, de autoridad, poder, dominio y de todo nombre. Y eso debe ser contado. Ahora que el hombre ya no vivía esclavo de los demonios, ahora él era un esclavo de Jesucristo. Pero la esclavitud que Jesucristo había traído para él, una esclavitud de libertad, de gozo, de alegría, porque aquellos que somos esclavos de Jesucristo nos gozamos en Él. Hacemos lo que Él nos pide y lo hacemos con alegría y gozo. No porque se nos esté obligando, no, lo hacemos porque queremos, porque nos nace en el corazón, es el gozo del Señor en nosotros. ¿Y qué hizo Él? Versículo 39 al final dice, y Él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Él obedeció a la voz de Jesús. Yo no puedo ir contigo, me dijo, quédate aquí y habla a toda la gente lo que Dios ha hecho contigo. Y él se fue a hablar todo lo que Jesús había hecho por él. O sea, cuando vemos esta conexión, es que él le dice, vean lo que Dios ha hecho por ti, él dijo, y él fue y contó lo que Jesús ha hecho por él. Estamos viendo que está reconociendo que Jesús es Dios. Jesús es su Dios ahora. Ese es su Señor a quien Él va a proclamar. Y Él salió a proclamar las grandezas del Señor. Vemos aquí cómo Jesús está dando por cumplimiento lo que ya había profetizado Isaías 61, versículos 1 y 2. Que de hecho vimos que en Lucas Jesús mismo dijo, este soy yo. Yo he venido para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Este hombre estaba experimentando lo que Cristo ya había prometido que había venido a hacer. Y Cristo estaba haciendo lo que Él había dicho que venía a hacer. Entonces este hombre ahora viviría para seguir y obedecer a Jesús. Entonces esto es un buen recordatorio a nosotros, hermanos. Ya nosotros no vivimos bajo el poder del maligno. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, a veces nosotros vivimos nuestras vidas echándole la culpa a Satanás. Yo escucho a muchos cristianos, ay, por culpa del diablo. Mire, sea responsable. Sea responsable. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios habita en usted y por lo tanto Satanás no tiene control sobre tu vida. Lo que sucede es que a veces nosotros descuidamos nuestra vida devocional, tomamos decisiones imprudentes y luego entonces tenemos consecuencias que afectan nuestra vida y queremos entonces achacársela a Satanás. No, hermano, no quiera culpar a aquel que no tiene culpa. Satanás es malo, pero no tiene toda la culpa de todo lo que te pasa. Es que nosotros a veces como creyentes abandonamos nuestra responsabilidad de ser sabios en nuestra manera de actuar. Como decíamos ahorita, si ya yo soy de Cristo, vivo para Cristo, tengo que tomar decisiones sabias basadas en lo que Cristo ha hecho para mí. Él me libertó, Él me ha dado poder y autoridad por medio de su Espíritu Santo y por lo tanto yo no tengo que estar viviendo diciendo, Satanás, Satanás, Satanás. Mire, Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Él puede susurrarle al oído todo lo que quiera, pero usted, dice la palabra, que usted lo que tiene que único que hacer es resistir a Satanás y él huirá de vuestro lado. Entonces vemos la contestación número 2. ¿Quién es este?
Este es el que tiene poder sobre todo demonio, principado y autoridad. Y por medio del Espíritu Santo que habita en usted, usted también está libre de todo ataque de Satanás en su vida. No que no lo vaya a atacar, es que no va a tener autoridad sobre usted. ¿Que va a venir la tentación? Sí va a venir la tentación, amado. Hasta que nos muramos estamos en esta carne, ay Dios mío, débil. Y el pecado nos gusta, sí, nos gusta pecar, claro que sí. Si no nos gustara fuera fácil ser cristiano. Pero nos gusta pecar. Nos gusta pecar. Pero el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, si nosotros nos rendimos a Cristo y por medio de su palabra, Él nos va a ayudar a vencer la tentación. Entonces ya yo no tengo que vivir como vivía antes. Ahora yo vivo como quien soy nuevamente en Cristo. Soy una nueva criatura en Cristo y vivo como tal. Eso es lo que vemos en esta narrativa de este hombre. Él vivía desnudo y ahora se vestía. Él andaba como un necio y ahora actuaba sabiamente. Tiene que haber una transformación y se tiene que ver la transformación en nuestras vidas. Esto no es de que la transformación me va a llevar al cielo. No, es que el cielo que me transformó me ayuda a vivir como tengo que vivir. Número 3. ¿Quién es este que sana y salva? Versículos 43 al 48. Nos encontramos ahora que Jesús ha regresado a Capernaum y mientras va caminando se aparece Jairo llorando, pidiéndole que vaya a sanar a su hija que está enferma, y mientras va camino a sanar a la hija hay una multitud que la aprieta y él siente que poder sale de él y se detiene. Se detiene y dice, espérate, alguien me está tocando, alguien me tocó. ¿Quién me tocó? ¿Quién fue? Y yo me imagino a Pedro, porque Pedro de verdad que era una personalidad bien chévere. Yo quisiera tener un Pedro conmigo, siempre hace falta un Pedro. Porque son tremenditos, pero son necesarios. Sí, a veces yo creo que yo soy medio Pedro. Mira, pero Jesús, ¿cómo que quién te tocó? Si toda esta gente viene encima de ti, te está tocando todo el mundo. No, Pedro, déjame explicarte bien. Alguien me ha tocado porque yo he sentido que poder salió de mí. Aquella mujer que se había acercado por la parte de atrás para que nadie supiera que él la había tocado, que quería pasar inadvertida, ahora estaba siendo procurada. Y la razón principal por la que Jesús quería traerla a colación no era porque quería ponerla en vergüenza, nada por el estilo. Tenemos que recordar que la razón por la que esta mujer se acercó desapercibidamente a tocar a Jesús era porque esta mujer padecía de un flujo de sangre y en ese tiempo eso era considerado inmundo y por lo tanto ella era una inmunda. Así que ella no podía acercarse a nadie mientras estuviera en su periodo, pero llevaba 12 años en periodo. Entonces usted se imagina esto. Usted que son mujeres me pueden saber muy bien, yo no, porque yo no soy mujer. Si usted a veces no se soporta una semana, fíjense 12 años. Obvio que iba a estar sola. No podía estar sola. Número 1, la ley no se la permitía, la ley ceremonial no se lo permitía. Y número 2, no iba a haber hombre que la soportara. La realidad. No iba a poder estar. Esa mujer vivía en angustia, en dolor, en soledad y en vergüenza, constantemente. Claro que no quería exponerse. Lo hermoso de todo es que Jesús nunca nos llama para ponernos en vergüenza. Cuando Jesús la llamó, la mandó a procurar, no era porque quería avergonzarla, quería acusarla de algo, sino que quería que ella pudiese saber que su fe no solamente la había sanado, sino que también la había salvado. Y vemos que dice que cuando esta mujer vio que no había quedado en oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró todo delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Pero ella que fue buscando sanidad, no solamente encontró sanidad, sino que encontró salvación, porque su fe la había sanado. Aquella mujer que se había acercado buscando sanidad, encontró
paz para su vida. Se había acabado la vergüenza, el dolor, la enfermedad, la soledad para su vida. Era ahora ella, podía ser parte de una comunidad de fe que podía amarla, que podía cuidarla y ella podía adorar libremente a aquel que la había salvado. Una vez más vemos cómo esta narrativa nos cuenta quién es este. Este es aquel que es compasivo con los necesitados. Este es aquel que no desprecia a los impuros. Porque su pureza es tal que cuando los impuros se acercan, ellos son transformados por su pureza. Este es aquel que en su poder es tal que ni la enfermedad le resiste. Este es aquel que no solo vino a sanar, sino vino a salvar. Tiene el poder para hacerlo. Este es Jesús, el poderoso sanador y salvador de nuestras almas. Entonces hay una pregunta que nos tenemos que hacer, o yo quiero hacerle a ustedes. ¿Hay alguna situación que te ha causado vergüenza, dolor o angustia? Ven a Cristo. Él tiene el poder para cambiar tu vergüenza en gozo, tu dolor en paz y tu angustia en esperanza. Él tiene poder para sanar toda herida de tu corazón y restaurarte para su gloria. Número 4. ¿Quién es este que da vida a los muertos? Versículos 49 al 56. Dice que una vez terminó Jesús y pasó esa situación, llegó alguien de la casa de Jairo, quien era un oficial de la cena, diciendo: mira, Jairo, no moleste más al maestro, ya es tarde, tu hija ya ha muerto. Pero cuando Jesús le escuchó, le respondió, y me encanta lo que Jesús le dice: no temas, cree solamente y ésta será sanada. Para aquel hombre ya Jesús estaba tarde, pero para Jesús todo tiempo es indicado. El llamado de Jesús le hizo a Jairo fue: mira, ten fe, cree, ella va a estar sana, ella no está enferma, ella no está muerta. De hecho, si usted se fija, durante el resto de esta narración, en ningún momento Jesús acepta que esta muchacha estuvo muerta. En todo momento, para Jesús solamente estaba enferma y que iba a ser sanada. Dice que al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo. Y el padre de la muchacha y la madre. Y dice que todo, pues claro, yo imagino la escena de desconsuelo de todos ellos pensando que la niña finalmente murió, la hija única. Y aquellos que han experimentado la muerte de un ser querido cercano, sabe lo que significa, cómo es esta escena de dolor. Nosotros vivimos en carne propia llegar a una escena donde había acabado de fallecer una niña de apenas de 1 año y varios meses. Y esa escena no era fácil. Pero Jesús se mantiene firme en su palabra. Le dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Mientras todos ellos se burlaban diciéndole: no, ella se murió, este está loco. Pero Jesús, tomándole la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Y entonces le dijo que le dieran de comer. Y ella se levantó y comió. Jesús es el que aquello que estaba muerto lo llama vida, de los cuales nosotros también somos parte, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vino Jesús y nos llamó de muerte a vida, y lo hizo en su gracia. Él nos levantó de la muerte espiritual que estábamos, y ahora nosotros tenemos vida en Cristo. Nuevamente respondemos la pregunta: ¿quién es este que vence la muerte y que ésta no tiene señorío sobre él? Romanos 6:9 nos dice que Jesús venció la muerte y ahora Él es quien reina sobre la muerte.
Este es el que habla y cumple lo que promete. Este es el que tiene poder para declarar vida a lo que estaba muerto. Y no solamente, este es el que desea traer restauración a la familia y tiene poder para hacerlo. Aquella familia que estaba experimentando tristeza, que había estado experimentando muerte, había estado experimentando, por lo tanto, una rotura en la familia, ahora estaba viendo vida, restauración y gozo. Cristo vino para rehacer todo aquello que el enemigo había destruido. Interesantemente, a diferencia de al otro joven que libertó del demonio o de los demonios, a esta familia le dio una instrucción diferente. A aquel joven le dijo, ve y proclama las cosas que Dios ha hecho contigo. Y a esta familia le dijo, no hablen nada. No digan nada de lo que he hecho aquí. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué Jesús no le permitió a ellos decirle que dijeran? Bueno, si nosotros vemos la narrativa y vemos que estas personas no creían que estaba viva, no creían que Jesús dijo que ella solamente dormía, se burlaron de Jesús, entonces Jesús fácilmente pudo escudriñar los corazones de ellos y ver que allí no había ningún tipo de fe. Y como allí no había ningún tipo de fe, no había nada más que hacer, simplemente que ellos disfrutaran de la bendición y él seguir hacia otro lugar haciendo el trabajo que le correspondía. Pero cuando vemos todo esto, también nos deja saber que para Jesús era una prioridad más, no solamente que los muertos físicos resucitaran, sino que los muertos espirituales cobraran vida. Porque posiblemente si Jesús deja que ellos le digan, mira, sí es verdad, esta muchacha estaba muerta y Cristo la resucitó, y dijeron, pues déjame, vamos para el cementerio a levantar a 2 o 3. Pero Jesús no vino a levantar muertos físicos de las tumbas. Todos nosotros en algún punto vamos a morirnos. No hay vuelta atrás. Eso es lo que Génesis nos dice. La condenación de Génesis allí en el Edén, cuando Jesús le dijo, porque comieron del fruto morirán, eso no se quita. Vamos a morir físicamente, pero aquellos que hemos creído en Jesucristo, aunque estemos muertos, viviremos. Y esa es la promesa que tenemos nosotros. Que por medio de Cristo, ahora aquellos que estamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida por medio de Cristo. Cristo es el que declara vida sobre aquellos que estaban muertos espirituales. Pero aquellos que siguen muertos espiritualmente, que no creen en Jesucristo, seguirán muertos física y espiritualmente. Y eso es terrible. Esa es la mala noticia. Esa es la parte de la mala noticia que a veces la gente no quiere escuchar. Y nosotros tenemos que recordarle, déjame decirte algo, que si tú no reconoces tu pecado y te arrepientes y vienes a Cristo en fe, creyendo de que por medio de Él solamente tienes la salvación, vas a continuar muerto en tus delitos y tus pecados. Pero si crees en Jesucristo, hoy obtendrás vida. Cuando nosotros vemos toda esta narrativa, vemos el cumplimiento de lo que el ángel Gabriel le dijo a María en el capítulo 1, versículo 32 y 33. El ángel Gabriel le dice a María, hablando acerca de Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esta narrativa es el cumplimiento de estas palabras ahora a través del ministerio de Jesús. Con la llegada de Jesús se inauguró el reino y en la cruz del Calvario él obtuvo la victoria sobre sus enemigos. En su resurrección demostró el poder que tiene sobre la muerte y ahora estamos simplemente esperando que el Todopoderoso a todos sus enemigos bajo sus pies y nos lleve a orar con él. Nosotros estamos esperando eso. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? Al conocer quién es Jesús, cuál es su poder y qué es lo que Él nos pide para nosotros. Cuando nosotros conocemos esta verdad de que Jesús es el Todopoderoso, nos ayuda a nuestro caminar cristiano. Número 1, al reconocer que Jesús es el Dios creador, gobernador de todas las cosas y por lo tanto tiene autoridad sobre toda la creación. Cuando llegan los momentos donde la naturaleza amenaza a nuestra isla, huracanes, terremotos, inundaciones o cualquier otra cosa relacionada con la naturaleza, nosotros podemos tener confianza de que Dios está en control. Aunque pareciera que no, Dios sigue en control. Él es el soberano y tenemos que aprender a someter nuestras vidas a su voluntad.
Nosotros no podemos coger el brazo al Señor y torcérselo para que Él cambie de opinión. No. Su voluntad es firme y es para siempre. Pero porque tenemos a Jesús con nosotros, no debemos tener miedo, sino confiar que todo obra para bien a aquellos que le aman. Número 2, Jesús como el Hijo del Altísimo. Jesús como hombre experimentó el cansancio físico. Por lo tanto, Él puede entenderte cuando en tu vida llega el cansancio físico, llega el cansancio emocional, llega el cansancio espiritual y Él se compadece de nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él en plena confianza y recordar las palabras que Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No tenemos que buscar descanso en otro sitio si Jesús es nuestro descanso. Número 3. Jesús es el que tiene poder sobre los demonios. No hay ataque del enemigo que pueda separarnos de Jesús. Romanos 8, versículos 31 y 32 y luego del 37 al 39 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Antes, en todas estas cosas, dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos que recordar esa verdad para nosotros. No hay nada que el infierno pueda hacer para separarnos del amor de Cristo. Tenemos que recordar que a pesar de que nosotros a veces somos débiles y fallamos y pecamos, no nos va a separar nada del amor de Cristo. Porque Jesús tiene autoridad sobre los demonios, el demonio no tiene autoridad sobre nosotros. Jesús es el que tiene poder para sanar y salvar. Número 4. Como sabemos que Jesús tiene poder para sanar y salvar, nosotros no cesamos de orar por eso. Nosotros creemos y oramos y obviamente nos encomendamos a la perfecta y soberana voluntad de aquel que lo gobierna todo. Porque una verdad no se desprende de la otra. Por un lado creemos que Dios puede sanar, pero por otro lado creemos que Él es soberano y Él hace como Él quiere. Y estas verdades van atadas la una de la otra, pero no por eso yo voy a dejar de orar. Porque como Jesús al fin y al cabo va a hacer lo que quiera, pues yo no voy a orar. No, irresponsable, usted tiene que seguir orando. Usted tiene que seguir orando, tiene que seguir clamando, porque eso es parte de nuestra dependencia de Él. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, no solamente estamos creyendo que Él es poderoso, sino que estamos creyendo que es el único que tiene autoridad para resolvernos la situación. Nosotros somos débiles, pero Él no. Él puede. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Número próximo, Jesús tiene poder sobre la muerte. Por cuanto Jesús tiene poder sobre la muerte, vivimos sin temor del mañana. Vivimos con esperanza. Nosotros los creyentes no podemos vivir pensando que me voy a morir, de que me voy a morir. Si nosotros vivimos así, no vivimos, hermano. Existimos. Y tristemente, hace unos años atrás parecía que esta verdad se había olvidado de mucha gente. Pero yo quiero que usted sepa que si volviéramos a vivir un momento como ese que vivimos hace unos años atrás, quiero que sepa que si usted está en Cristo, usted vivirá eternamente. Mateo 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, escuchen, ni nadie las arrebatará de mi mano. Como los niños pequeños y un papá. Un niño pequeño no le agarran la mano a los padres. Los padres le agarran la mano a los niños pequeños, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el niño pequeño se puede soltar en cualquier momento y coger la juyilanga. Pero el padre nunca lo suelta. Dios no nos suelta. Él nos tiene en su mano y nadie podrá arrebatarnos de allí. Entonces tenemos que vivir con esa confianza. Si Jesús tiene poder sobre la muerte y Él viene hoy por mí, pues que así sea. Obviamente, significa esto que yo me quiero morir, voy a vivir imprudentemente por ahí. No voy a mirar cuando vaya a cruzar la calle, porque si Cristo viene yo voy con Él. No.
Voy a vivir en prudencia, pero sin miedo. Número 2, porque Cristo tiene poder sobre la muerte, nosotros no cesamos de rogar por la vida de aquellos que están muertos espirituales. Nosotros tenemos familia que no sirve a Cristo y no podemos cesar de orar por ellos. Tenemos que seguir rogando y predicando el evangelio hasta que Cristo venga. Juan 11:25 dice, esto Jesús hablando, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros tenemos que creer esa palabra y tenemos que predicar la palabra del Señor y, como decíamos esta mañana, dejar el resultado a Él. Porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. No podemos desprender una verdad de la otra. Jesús tiene poder para sanar, Jesús tiene poder para salvar, Jesús tiene poder para libertar, Jesús tiene poder para darnos todo lo que nosotros necesitamos, pero Él es soberano y Él hace como Él quiere. Y no podemos desprender una verdad de la otra. Pero ahora que nosotros podemos contestar la pregunta, ¿quién es este? Y que hemos podido conocer mejor a Jesús, su poder, ¿cuál es el llamado para nosotros? Nuestro llamado como creyentes es que afirmemos nuestra fe en aquel que es todopoderoso. Nuestra mirada tiene que estar fija en aquel que es todopoderoso y en nada más. Nuestra fe tiene que estar fija en Él. Y para aquellos que no son no creyentes, el llamado es a venir y entregar tu vida a Cristo. El que tiene poder para cambiar todo tu panorama. El que tiene poder para restaurar todo lo que se... El que tiene poder para traer esperanza donde solamente hay desesperanza. El que tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. Y el único requisito es confesar tu pecado, acercarte en arrepentimiento y fe delante de Él. ¿Y sabes qué? Él te perdonará y te restaurará. Nada más hay que hacer. Confiesa con tu boca que Cristo es el Señor y serás salvo. Oremos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, he predicado tu palabra, Señor. Y yo te ruego, Padre Santo y Padre bueno que estás en los cielos, que esta tu palabra no retorne atrás vacía, sino que, Padre, lleve a cabo lo que tú tienes planificado para con ella, Señor. Que transforme corazones, que afirme gente en la fe, que puedan comprender y reconocer que solamente tú eres el Todopoderoso. Y si hay alguno que no te conoce, que hoy pueda venir en arrepentimiento y fe delante de ti, Señor Jesús. En Cristo te lo pido. Amén y amén.